Un fraternal saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Venimos con gozo, con regocijo. Hoy viernes 5 de marzo del 2021 es un día de bendición, es un día de la gracia del Señor, es un día de la misericordia de Jesucristo de Nazaret sobre nosotros, porque Él vive y está con nosotros para bendecirnos, protegernos del COVID-19, de toda la inmundicia que vuela en la noche y de toda pestilencia que vuela en el día, de los dardos del enemigo. Por eso estamos felices de saber que tenemos plena protección, estamos ocultos en la roca fuerte, que es el Señor Jesucristo de Nazaret, y en el tiempo de Él nos concederá todos los anhelos de nuestro corazón conforme a su palabra. Alabado sea el santo nombre de Dios, conforme a su gloria, como dice Filipenses 4:19. Él concederá, conforme a su gloria, concederá todos los anhelos nuestros. Estamos en el programa de Sanidad y Milagros, programa radial que se transmite todos los días de lunes a viernes, de 1 a 1:30 de la tarde, con el patrocinio de la Iglesia Cristiana Casa de Dios de Pereira. Estamos en la calle 23, número 839 de la ciudad de Pereira, y hoy es un día de poder maravilloso. Estamos saludando a la hermanita Yesenia Devia Rodríguez, a su querido esposo, mi hermano Mauricio García. Estamos saludando a esos preciosos niños, Jonathan Ezequiel y David, y los bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú también puedes darle compartir un clip en Facebook, así como lo hizo la hermanita Yesenia Devia, o también si estás sintonizándonos en la emisora en YouTube online, puedes darle chat en vivo, darle un clip en chat en vivo y decirnos de qué país, de qué nación, de qué ciudad nos estás sintonizando, de qué barrio. Puedes escribir ahí en el chat, gloria al Señor. Entonces vamos a la palabra de vida. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Alabado sea el santo nombre de Dios. Capítulo 8, versículo 4. Dice la palabra de Dios: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mire, los discípulos fueron esparcidos. Pedro fue a la cárcel, Pablo fue a la cárcel. Entonces ellos iban de ciudad en ciudad porque tenían dos enemigos muy grandes, que eran los judíos, que eran fariseos de una secta religiosa, y el imperio romano los perseguía por predicar la palabra. Entonces se habían esparcido, pero no había cobardía. Dice aquí, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Sabían que ellos estaban con el poder maravilloso de Jesucristo de Nazaret, que había resucitado y que resucitó y vive y está en este momento con nosotros, bendiciéndonos, haciendo sanidades, haciendo milagros, prodigios. Si te esparcieron del empleo, el Señor te va a dar un nuevo empleo. Si estás esparcido de tu hogar porque estás triste y no te sientes feliz en tu hogar por conflictos que hay internos, el Señor maravilloso Jesucristo está contigo. Ese esparcimiento va a desaparecer. Gloria al Señor. Si estás esparcido de tus finanzas, el Señor te va a prosperar y te va a pagar las deudas. Si estás esparcido de tu salud, de tu vitalidad,
el Señor te va a sanar, gloria al Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, a Cristo. Hay que predicar es a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. El glorioso Jesucristo te promete a ti y a mí en Josué 1:8 que todo nos prosperará y nos saldrá bien. También nos promete paz interior, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la paz que da el mundo, dice el Señor. Y dice que cambiará nuestro lamento, nuestra tristeza en danza. Le danzaremos a Él cuando haga esas maravillas que ha hecho con muchos de nosotros. Entonces le vas a danzar al Señor. Y la gente unánime, dice la gente unánime, la hermanita Albameria Hernández está en sintonía, la bendecimos y bendecimos a su querida familia. Y la gente unánime, o sea, estaban en un mismo espíritu, unanimidad. Una cosa es estar junto y otra cosa es estar unánime. Cuando vamos a congregarnos, estamos unánime con el pastor, unánimes a ver qué nos habla Jesucristo por la palabra. Entonces dice, y la gente estaba unánime y escuchaban atentamente. Oiga, qué enseñanza, atentamente, no dejarnos desviar por nada. De pronto llevan niños pequeñitos, bebecitos, y se ponen a caminar y pierden la atención algunos hermanos. Tenemos que estar atentos, hay que dejar el bebé porque él no entiende las cosas, es un niño pequeñito. Dejarlo que ande por la iglesia y no gritarlo, ni regañarlo, ni pegarle, no, Señor. De ellos es el reino de los cielos. Lo que sí es, la mamá debe cargarlo, o el papá, y no dejar pues que tumbe sillas y todo, por el mover del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que estar atentos, dice, tenemos que estar unánimes y tenemos que estar atentos. Dice, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mira, hermano, cuando el ungido predica, en este momento hay personas que nos están sintonizando que tenían dolor de cabeza y se les fue el dolor de cabeza. ¿Y por qué? Porque Jesucristo está con nosotros. Porque estás unánime, porque estás atento, porque estás escuchando la palabra de vida. Y esta palabra tiene vida, es viva y eficaz, porque esta palabra la respalda, es Jesucristo de Nazaret. Ahí no es el pastor, no es Felipe, ahí es el mover de Jesucristo de Nazaret. No lo podemos ver porque está en espíritu, pero sí disfrutamos sus resultados, sanidades, milagros, provisión abundante. Dice, y viendo las señales que hacía Felipe, hacía señales porque el dueño de la iglesia es el que hace las señales, porque él la abrió y él la sustenta, y el dueño de la iglesia se llama Jesucristo de Nazaret, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. ¿Cómo será de poderosa la palabra? Ahí no dice que Felipe liberaba, no, salían dando grandes voces. Así ha sucedido en la iglesia Casa de Dios. De un momento a otro, alguna persona que es atormentada por el enemigo empieza a hacer manifestaciones. Entonces tenemos que orar por ella, gloria al Señor. Dice, grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Parálisis es una enfermedad grave del organismo. Una cojera también es una enfermedad grave porque debilita a la persona para sostenerse, para la estabilidad, para caminar bien, para defenderse, por ejemplo, en una lluvia, en una parte destapada donde sea resbaloso el piso. Entonces, si esas enfermedades que son graves se iban, ¿cómo no se va a ir una úlcera? ¿Cómo no se va a ir
tienen que salir de tu cuerpo enfermedades del corazón, de las venas cardiovasculares, enfermedades de epilepsis, tienen que huir con la preciosa palabra de vida. Tú y yo estamos recibiendo en este momento sanidades, prodigios, señales y milagros maravillosos. Pero había un hombre, dice, así que había gozo en aquella ciudad. Entonces, ¿cómo es que el Señor se manifiesta, el Señor Jesucristo, y nos da ese gozo? Gozo de estar aliviados, de volver a comer carne. Muchas personas que en la iglesia sufrían ácido úrico y el médico les había dicho, vea, usted no puede volver a comer carne de res, de novillo, y tenían los deditos inflamados, las coyunturas de los dedos, las articulaciones y de los pies no consentían el calzado, y de un momento a otro nada de colesterol, nada de ácido úrico. Entonces estaban siente gozo la persona que pueda volver a comer. Personas que no podían tomar leche y volvieron a tomar leche y ya no les hace daño, gloria al Señor. Entonces dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. El Señor nos trae gozo a través de la predicación, nos trae sanidades, nos trae un nuevo empleo, nos da ingresos, nos paga deudas. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Mire que este hombre dice antes, quiere decir que ya con la sola predicación Felipe ya tenía temor. Dice, antes ejercía la magia y había engañado, era un engañador como Jacob, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Grande es el servidor del Señor, que no acude a la magia ni nada, y el Señor lo usa como instrumento para sanar enfermos, para sanar. No lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor, que es la palabra del Señor. Él se sentía que era un grande. La verdadera grandeza de un hombre es cuando el Señor lo usa como instrumento valioso y puede usar a cualquier hermano de la iglesia, dándole sabiduría, dándole inteligencia, dándole... es muy hermoso el culto participativo, porque hasta el niño David, pequeñito de 8 o 7 años, levanta la mano en la participación y habla hermoso, habla lindo, con revelación del Espíritu Santo de Dios. Entonces David para el Señor es un grande, porque lo está usando. Todo aquel que usa el Señor con los dones o facultades maravillosas es un grande, tiene la grandeza de haber dejado el pecado, tiene la grandeza de mantenerse en pureza y en santidad. Entonces a este oían atentamente desde el más pequeño. Oiga, David oye la palabra y el Señor lo usa. Es hijito de la hermanita Yesenia, David, y del hermano Mauricio. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Cuando ese pequeñito de David levanta la mano, y estamos en el culto participativo, que es casi un estudio bíblico, y habla lo que entiende del versículo, es porque el gran poder de Dios, según este versículo 10, está sobre él, está sobre su vida. Hechos capítulo 8, versículo 10. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas, inicialmente hay personas que llegan a la iglesia y antes creían en la brujería, antes creían en el horóscopo y lo leían. Y decían, ay, me salió el horóscopo de hoy. Ahora ya no, ahora ya tenemos la luz, ahora sabemos que es a través de la palabra que nos bendice el Señor Jesucristo, a través de la oración, a través de la obediencia a la palabra y a través de congregarnos y leer la Biblia. Entonces dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
Y en el nombre de Jesucristo, siempre cuando digas Dios, di el Padre de Jesucristo. Siempre que le pidas a Dios, dile en el nombre de Jesucristo. Predicaba, aquí lo dice en el versículo 12, dice, predicaba en el nombre de Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. El Señor mismo los convertía a través de su palabra. Hechos 2:47, y el Señor agregaba en el templo los que iban a ser salvos. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. O sea que ese brujo se congregaba todos los días, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahí sí veía que no había engaño, que era la verdad, que hombres humildes y sencillos como Felipe los estaba usando el Señor, no por dinero como lo hacía él. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Qué maravilloso es saber que en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú entras a la perfecta obediencia del Señor, que dejas tabernas, cantinas, billares, alcohol, entra el Espíritu Santo de Dios, dejas inmundicias, fornicación, adulterio, dejas pornografía, entra el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo no va a morar en un vaso sucio, gloria al Señor. Entonces, Pedro y Juan querían que ellos recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 28:20, 28:19 y 28. Y de bautizado, y los que creyeren en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Él creía, iba a los cultos diarios, pero todavía tenía codicia en el corazón. Entonces, si ofreció dinero era porque no estaba el Espíritu Santo de Dios. Porque un pastor que verdaderamente reciba el Espíritu Santo de Dios, toda codicia va a desaparecer de él por la palabra del Señor, que está en Ezequiel 44:18, que dice que mis verdaderos sacerdotes no tendrán posesiones. La mirada del pastor tiene que estar en una buseta, pero para transportar a los hermanos gratis. Tiene que estar en una propiedad, en un inmueble, pero en una bodega gigantesca para alojar a los hermanos. Pero no tiene la mirada de un pastor, no tiene por qué estar en un Lamborghini o en un Mercedes-Benz o en un BMW. No tiene por qué estar en un vehículo costosísimo, en una casa quinta, en una finca o en un avión. No, Señor. La mirada del pastor tiene que estar en beneficio de los hermanos. Recibir esas bendiciones, pero para bendecir a los hermanos. Gloria al Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. Por eso Ezequiel 44:18 dice que mis verdaderos sacerdotes no tendrán posesiones. Yo seré su único tesoro. Seré la causa, el motivo de alegría del pastor, porque nunca le faltará mercado. Porque yo le daré mercado, yo le daré con qué pagar el arriendo y los servicios públicos. ¿Para qué más? Si la oración del Señor es el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día.
aprender a depender de Él, dejar la codicia. Dice la palabra de Dios, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Quiere decir, el Señor reprenda ese corazón de codicia que piensa en tener cosas que son temporales y no la presencia del Señor. El oro refinado, como dice en la palabra de Apocalipsis 3:18, 3:20, dice que recibiréis, dice el Señor. El Señor dice claramente, dice ricos, desvergonzados, ricos pobres, desventurados, comprad colirium para que verdaderamente conozcan el oro refinado. El dinero no puede dar la salvación, el dinero no puede dar el gozo, el dinero no puede salvar a tu familia. Tú puedes recoger mucho dinero y no tienes con qué pagar la salvación de ellos. Gloria al Señor, porque tenemos todos que pasar por muerte y por juicio, por el juicio del Señor Jesucristo de Nazaret, y dice que son lagos que arden con fuego y azufre. Gloria al Señor. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro tenía toda la razón, porque dice el el Salmo primero, dice, no se levantará el pecador en la congregación de los justos. Si la persona sigue en disolución, si sigue fornicando, adulterando, si sigue en disolución, no va a encontrar el gozo en esta palabra, no va a encontrar el poder en esta palabra, no va a encontrar la sanidad y los milagros, ni para él ni para su familia, porque ese gozo solo lo puede dar Jesucristo de Nazaret. Él dijo, voy a cambiar tu lamento en baile, el lamento, la tristeza, la escasez financiera, la escasez de alimentos en tu casa, las enfermedades que te agobian y que te angustian. Él, ese lamento, lo va a cambiar en gozo, en alegría. Dice el Salmo 126, los que hemos sembrado esta palabra en nuestro corazón, con llanto, con lágrimas, cosecharemos con gozo. Vamos a cosechar con gozo en el tiempo de Él. Vamos a ver a nuestros seres queridos en abundancia y prosperidad. Los vamos a ver sanos, los vamos a ver alegres, los vamos a ver gozosos. Ya no vamos a sentir ningún temor, ningún miedo, porque estaremos sustentados por el Señor. ¿Por qué te preocupas por lo que vas a comer? ¿No es la vida más que la comida? Desde que tengamos al Señor Jesucristo de Nazaret, Él dice, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Alabado sea el santo nombre de Dios. Mire que el tiempo es implacable. Nosotros nos deleitamos con esta palabra de vida, y sé también que todos estos queridos hermanos que están en un mismo espíritu con nosotros, tanto en la emisora como en Facebook, están en un mismo espíritu, estamos gozosos, pero el tiempo apremia. Vamos a orar. Señor, gracias, porque el mago Simón, Señor, nada se ganó, no obtuvo la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque no dejó el orgullo, la vanidad y la codicia de ese corazón de dinero, Señor. Pedro tenía esa unción, Felipe tenía esa unción, todos los que estaban unánimes y juntos, todo ese pueblo, esa multitud tenían gozo, dice ahí la palabra maravillosa, tenían gozo, estaban felices de escuchar esta palabra de vida, porque estaban
estaban atentamente escuchando la voz del Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. La voz del Señor es la palabra, esa es la palabra. Él nos habla a través de la palabra. Cuando estés triste, cuando estés en depresión, abre la palabra, abre la Biblia para que Él te consuele y Él te va a consolar por medio de la palabra, porque es la voz del Señor. Alabado sea el santo nombre de Dios. La invitación es este domingo a partir de las 11 de la mañana. Culto presencial, puedes llevar a tus niños. No hay pico y cédula, puedes ir con libertad. La invitación es de carácter abierto. Todas las personas que no han ido por primera vez a la Casa de Dios de Pereira, calle 23839, allá les tenemos una sillita y les tenemos una bienvenida cordial, fraternal en Jesucristo de Nazaret. El que no ha vuelto a la iglesia o que está apartado de la iglesia, entonces vuelva el que ha conocido la palabra. El que no la ha conocido, vaya. El que la ha conocido y está apartado, vaya a la Casa de Dios, calle 23839, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Los jueves también te invitamos, culto presencial en la Casa de Dios, calle 23839 de Pereira, 6 de la tarde, culto participativo. Puedes levantar la mano, participar, es muy lindo, porque hay estudio bíblico ahí también. Entonces, es hermoso el Señor. Ya sabes que la invitación es este domingo a partir de las 11 de la mañana. También te invitamos a sintonizarnos la emisora en YouTube. La hermana Lina Ortiz, le enviamos bendiciones poderosas, está en sintonía, le dio clic en compartir, gloria al Señor. Los que están por la emisora le pueden dar chat en vivo, los que están por YouTube, gloria al Señor. Entonces ya sabemos, hermanos, que de lunes a viernes puedes sintonizar la emisora en YouTube, solamente escribiendo emisora cristiana, palabra de Dios, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos 14,000 canciones cristianas maravillosas. Entonces, también puedes sintonizar esta predicación de lunes a viernes, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 1:30 de la tarde. El Señor los colme de bendiciones poderosas, y hasta el domingo a las 11 de la mañana, culto presencial en la Casa de Dios. El Señor los bendiga.